En esta clase introductoria de poligonales, en general, lo que vamos a hacer es ir recogiendo un poco lo que hemos visto de ángulos, lo que hemos visto de distancias, e ir aplicándolo en resolver esas poligonales. ¿Qué pasa? Las poligonales tienen una función en específica, ya lo vamos a ver, lo vamos a hablar un poco al respecto, y al final lo que nosotros vamos a querer es poder obtener las coordenadas de los puntos donde levantamos información, y a partir de esas coordenadas vamos a poder calcular, por ejemplo, áreas y demás. Entonces, vamos a tener dos momentos en la clase. El primer momento va a ser esta introducción a poligonales, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y el segundo momento va a ser un pequeño quiz que vamos a hacer con respecto a ángulos. ¿Listo? Un poco de cómo sacar estos ángulos a partir de las mediciones de cara derecha, cara izquierda. Es simplemente una verificación que yo quiero hacer, a ver si entendieron totalmente cómo es el método, y asegurarme de que les quedó claro para que podamos seguir con lo de poligonales y poder cerrar ese tema de ángulos. Bien, entonces, ¿por qué lo hago? Es porque ese tema de ángulos es fundamental para todo lo que viene de poligonales. Bueno, entonces, voy a compartirles acá la presentación. Déjenme un segundo. Bueno, bien. Entonces, dentro de la clase de poligonales, vamos a empezar viendo un par de cosas. En realidad, una cosa. Recuerdan que cuando yo les había hablado un poco de azimuths, les dije, tengan en cuenta que si nosotros tenemos dos puntos en el espacio, nosotros podemos hallar eh, el azimut entre esos dos puntos. Es decir, si yo tengo un punto A aquí, un punto A aquí y un punto B aquí, ¿cierto? Y yo tengo las coordenadas de esos puntos, ¿sí? Esas coordenadas están con base a algún sistema de referencia, puede ser un sistema local, puede ser un sistema global. Eh, en realidad, esos sistemas de referencia que nosotros veíamos en altimetría pueden también aplicarse en planimetría. Si nosotros no tenemos información y necesitamos asignar arbitrariamente una coordenada en nuestro levantamiento, lo podemos hacer. Podemos decir, este va a ser el punto 100 norte, 100 este. Acuérdense que en esta parte de la clase estamos asumiendo que la Tierra es plana, y asumir que esa Tierra es plana nos implica nosotros trabajar en un sistema coordenado norte-este, ¿cierto? Norte-este, ¿sí? Que si ustedes lo quieren ver es el mismo XY, entonces XY, ¿sí? Entonces, pero norte-este es porque en realidad nosotros íbamos a trabajar mucho con el norte, como lo vimos en la clase de ángulos. Entonces, es mejor siempre trabajar norte-este, pero para los que quieren verlo de otra manera puede ser XY. Entonces, norte-este, entonces vamos a decir que este es 100-100, ¿sí? Y este es 120, 120, 150, algo así. ¿Listo? Entonces, a partir de estas coordenadas que tienen estos puntos, eso quiere decir que el punto ya está ubicado en el espacio, ya tiene una coordenada. Yo puedo calcular o puedo imaginarme una recta entre estos dos puntos, ¿sí? Y también puedo calcular el azimut de esa recta, ¿sí? Recuerden que el azimut es el grado, es el ángulo con respecto al norte que forma la recta. ¿Listo? Entonces, yo esto lo puedo hacer a partir de una fórmula. Y se acuerdan que hablamos un poco de la siguiente, ay, perdón, la siguiente fórmula, que es tangente a la -1 de la diferencia de este sobre la diferencia de nortes más un factor X.
y que ese factor X, voy aquí a borrar esto, dependía de el cuadrante o del cuadrante en el que uno se ubicara. Entonces, yo decía que si esto es norte y esto es este, que si la diferencia de este es positiva y la de norte es positiva, el factor X es 0. Si la diferencia de nortes es negativa, pero la de este es positiva, voy a estar aquí en este cuadrante. Si la diferencia de nortes es negativa y la de también es negativa, voy a estar en este cuadrante. Y si la de nortes es positiva y la de es negativa, voy a estar en este cuadrante. ¿Listo? Entonces, una vez yo identifique si mi diferencia de es positiva o negativa y si mi diferencia de nortes es positiva o negativa, me vengo a este cuadro y selecciono ese factor y simplemente lo voy a reemplazar acá. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer. Entonces, para pensar un Profe, poco, ¿sí? una pregunta, ¿el tercer cuadrante no sería 270? No, en este caso no. Porque cuando ustedes hacen las diferencias van a encontrar que lo que uno está haciendo realmente es calculando un ángulo por aquí, entonces tiene que sumarle 180 para que quede en este cuadrante de acá. ¿Sí? ¿Sí o no? De pronto lo confundí con eso. Sí, un poquito. Olvidé lo que acabo de decir. Simplemente, por el momento, hágame caso que es 180. Y eso resulta un poco del ángulo en que el que uno esté calculando. Entonces, dependiendo del ángulo en que uno esté calculando, lo que hace es sumarle 180. En este caso en específico, es porque en este cuadrante tenemos una situación especial de que podríamos eventualmente estar hallando un ángulo por acá en este cuadrante y no queremos, o sea, esas diferencias de las coordenadas nos indican que estamos en esta parte de acá, no acá. Entonces tenemos que ajustarlo para que quede acá. Es como un factor de ajuste. ¿Mm? Entonces, lo importante de acá, 0, 180, 180, 360. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Confundidos? ¿Tres personas sí, los otros quedaron confundidos? Ay. Bueno, bien. Entonces, nosotros vamos a hacer este ejercicio, este pequeño ejercicio, donde tenemos dos puntos, A y B. A está en 469.721 en este y 338.466 en norte, ¿cierto? Entonces, voy a poner este punto aquí, en A. ¿Listo? Ahora, el punto B tiene 501.035, es decir, está más al este y está más abajo en el norte, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir algo así. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro punto A y nuestro punto B y a partir de esos dos puntos voy a hallar ese azimut. ¿Listo? Ese azimut, ¿qué es? Si yo pongo el norte aquí, es este ángulo que forma la recta con respecto al norte. Es este ángulo de acá. ¿Listo? Fíjense que este es nuestro este y este es nuestro norte, entonces es este ángulo con respecto al norte. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar, voy a dibujar de nuevo acá la recta, porque aquí, ahí donde lo tenía dibujado, a ver, está la fórmula. Entonces vamos a tomar nuestra fórmula de tangente a la menos 1 y le vamos a poner las diferencias de estes y la diferencia de nortes. Como queremos saber el azimut de A a B, ¿cierto? Empezamos en A y vamos hacia B. Entonces, en este numerador vamos a poner la este de B menos la este de A. Vamos de A a B, entonces la final menos la inicial. ¿Listo?
El norte igual, la norte de B menos la norte de A. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos estos valores acá, entonces fíjense, la este de B, 501.035, menos la este de A, 469.721, la norte de B, 310.617, y la norte de A, 338.466. ¿Bien? Entonces, simplemente reemplazar y vamos a obtener algo como lo siguiente. Entonces, vamos a tener que aquí nuestra diferencia de estes es positiva y nuestra diferencia de nortes es negativa. Por ende, 0 sería si fuera positiva en norte y positiva en este. 180 sería si fuera positiva en este y negativa en norte. 180 también sería en negativo en ambos y 360 sería negativo en este y positivo en norte. Sin embargo, ninguna de estas nos aplica más que esta donde la diferencia de estes es positiva y la diferencia de nortes es negativa. Por ende, este 180 lo vamos a ir a reemplazar aquí donde está esta x, este factor x. Y tenemos que tangente a la menos 1 de esto más 180 nos va a dar nuestro azimut, que es 131, 38, 53. ¿Listo? ¿Para todos es claro? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más como práctica. ¿Sí? Y es como uno como midió de manera práctica como el norte de A y el este de B y así. ¿La coordenada? ¿Te refieres? Sí, 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 sí. Listo. Entonces, en la práctica lo que uno hace es que, ¿se acuerdan de esos puntos de liga que yo les hablé en altimetría? Esos son unos puntos definidos por GPS en un sistema de coordenadas proyectado, un sistema de coordenadas referencia para Colombia. Entonces, nosotros nos podemos amarrar de esos puntos igual en planimetría o, en este caso, pueden entrar a apoyarnos los GPS de alta precisión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, supongamos que tenemos nuestra poligonal del laboratorio, es decir, voy a borrar esto por acá. A ver. Voy a decir que este es mi punto A, mi punto B, mi punto C, ¿cierto? Y esta es mi poligonal. Entonces yo inicié en A y resulta que en A puse un GPS de alta precisión a monitorear sus coordenadas por un día completo. Entonces al final yo voy a decir que estas coordenadas de A es 1.523.787,23. Y la otra coordenada es 1.255.123,45. Y ustedes dirán, uy, Orlando, pero ¿por qué esas coordenadas de millones? Resulta que el sistema de referencia de coordenadas para Colombia oficial es un sistema basado en el Magna Sirgas. Eso lo vamos a ver en nuestra clase de proyecciones y coordenadas, pero en general lo que deben saber es que para un sistema de coordenadas proyectado, el que generalmente utilizamos en esta región de Bogotá y demás, está basado en una coordenada base, ¿sí? Una coordenada donde nos estamos amarrando, que es la millón-millón. Esa coordenada millón-millón implica que todos los puntos en el espacio, ¿sí? Están con respecto a ese millón-millón. Entonces, por eso, cuando nosotros ponemos los GPS de alta presión en esta parte de Bogotá y demás, vamos a tener coordenadas de 1.523.787 o millones y millones y millones, ¿sí? En general, lo que hacemos con esos puntos es que una vez los tenemos ya monitoreados, entonces partimos de esta coordenada y empezamos a desarrollar, calcular las coordenadas de los otros puntos.
Ahora, como muchas veces no tenemos GPS de alta precisión para tomar puntos todo un día y demás, entonces podemos poner nuestro sistema de referencia local, y es decir, la coordenada de este punto A es 100, 100, o es 1000, 1000, 1000, 1000. O sea, profe, es como cuando nosotros decíamos, la cota para este punto va a ser 100 metros. Exacto. Ok. ¿Sí? Y para el millón, millón, dijeron, aquí en este punto en Bogotá va a ser la coordenada 1 millón, y todas las coordenadas que tengamos en esta región va a estar amarrada con respecto a este millón, millón. ¿Listo? Bien. Cuando lleguemos a la parte de proyecciones y coordenadas, espero que veamos esos diferentes sistemas de coordenadas. Hay varios, hay muchísimos. Y entendamos un poco más como cuál es el punto de poner estas coordenadas así, y cuál es este sistema, y cuál es el otro sistema, y demás. Pero por el momento, lo que debemos tener claro es que cada elemento, nuestra silla, nuestro escritorio, nuestra cama, ¿sí? Todo tiene una coordenada en el espacio, ¿bien? Y esa coordenada puede ser basada en el sistema de Bogotá, o puede ser basada en un sistema de arbitrario, que ustedes dijeron, mi mesa de noche va a ser 100, 100, y a partir de ahí levantar los otros puntos. Igual que en altimetría, ¿listo? ¿Para todos esto claro? ¿Está esto claro? ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto, vuelvan a revisar este ejercicio para que puedan de alguna manera amaestrar esta fórmula. Igual lo vamos en los próximos ejercicios ir utilizando en algunos para que lo integren junto con lo otro y podamos hacer o calcular todas estas poligonales integrando varios métodos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar un poco de poligonales, y esas poligonales están asociadas a, primero, entender cuál es la funcionalidad de esas poligonales cerradas. Eh, Segundo, vamos a ver una receta que en este momento yo les voy a decir que vamos a decir que esta va a ser nuestra receta de la torta de chocolate. La torta de chocolate es la que nos va a ayudar a calcular las poligonales cerradas. Vamos a tener una clase de poligonales cerradas, vamos a tener una clase de poligonales abiertas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, poligonales cerradas, vamos a realizar ese procedimiento, vamos a ver paso a paso, vamos a aprender a desarrollarla paso a paso. Entonces, eso implica que nosotros vamos a tener que corregir ángulos, vamos a sacar azimuths, vamos a ver un concepto que son las proyecciones en el espacio, que es nada más o no es nada diferente a cuánto yo me desplazo en el plano este, cuánto yo me desplazo en el plano norte, y a partir de esas proyecciones, nosotros calculamos las coordenadas de los puntos en el espacio, y cuando tenemos los puntos, ya tenemos ubicados esos puntos con unas coordenadas, y con esas coordenadas de esos puntos podemos calcular las áreas. ¿Listo? Entonces, nosotros generalmente hablamos de que tenemos poligonales cerradas cuando queremos de alguna manera hacer las siguientes cosas. Imaginémonos que tenemos un lote en alguna parte, y queremos saber el área. Entonces, cuando ustedes escuchan, no, es que ese lote tiene 1000 metros, o tiene 10, o es una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Entonces, en general, si nosotros queremos saber esa área, nosotros generamos un levantamiento en donde establecemos en cada uno de los vértices, más o menos, de forma simplificada, nos armamos y tomamos estas mediciones. Entonces tomamos el ángulo, tomamos esta distancia, tomamos este ángulo, tomamos este ángulo, tomamos este ángulo, y esta distancia, esta distancia, esta distancia.
Si nosotros tenemos una coordenada inicial, como les dije, certificada en algún punto, o tenemos un GPS de alta precisión y ponemos a monitorear esa coordenada ahí, a partir de esa coordenada que nos dan, nosotros podemos ubicar esta y esta y esta con el procedimiento que vamos a tener. Y después, con esas coordenadas podemos calcular esta área. Entonces, en general, las poligonales cerradas nos ayudan a establecer coordenadas de puntos, nos ayudan a calcular áreas, que eso se convierte en un insumo muy importante dentro de los diseños, dentro de, si queremos empezar la construcción, entonces necesitamos poner ciertos puntos fijos y a partir de esos puntos fijos nosotros podemos ir marcando los ejes de un edificio. Entonces vamos a tener lo siguiente, digamos que es este lote así, y nosotros tenemos un edificio, entonces vamos a ir marcando los ejes, vamos a ir diciéndoles a, digamos, al equipo de construcción, aquí debe ir una columna, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, bueno, no sé, se me ocurre, digamos, depende del diseño, pero en general nosotros les vamos a ir marcando los ejes del edificio. Podemos integrar esta poligonal dentro de varias etapas de los proyectos. Entonces, es un insumo para el diseño, pero ya cuando están los diseños y cuando vamos a empezar la construcción, es necesario que un topógrafo establezca esos puntos de referencia, esos puntos con coordenadas dentro de esa poligonal, y a partir de esos puntos, nosotros medimos o ponemos los ejes del edificio y demás. Cuando son plantas, cuando es lo mismo para cualquier tipo de construcción. ¿Listo? Ahora, si nosotros, por ejemplo, les cuento, una vez tuvimos que ir a hacer un proyecto donde teníamos que ir a medir que un edificio se estaba moviendo. Entonces, queríamos saber cuánto se estaba moviendo el edificio. Entonces, lo que hacíamos era, cogimos el edificio, hagan de cuenta que lo estamos viendo en planta, el edificio era así, ¿no? Era este. Entonces lo que hicimos fue una gran poligonal, ¿cierto? Pusimos puntos acá, pusimos un punto acá, pusimos un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Y entonces con estas coordenadas, como yo tenía X, y eventualmente podía saber Z, es decir, norte, este y altura, X, Y, Z significa norte, perdón, este, norte y altura, ¿sí? Lo mismo. Entonces, como yo sabía la este, la norte y la altura, yo podía ir midiendo a todos los pisos del edificio y tomando coordenadas de ciertos puntos. Después volvía en un tiempo, cada 15 días o cada semana, iba y volvía y tomaba esos puntos. Si se me iban desplazando, quería decir que el edificio se estaba moviendo, se estaba desplazando de alguna manera. Entonces, estas poligonales tienen muchísima aplicación en diversas cosas. También vamos a ver cuando entremos a poligonales abiertas, que son muy útiles, por ejemplo, para el diseño de vías. Entonces, van a tener ustedes que no ver estas poligonales solo aquí, sino que van a tener que verlas también en diseño de vías. Y parte de lo que uno tiene que hacer dentro del diseño de vías está basado en estos elementos que estamos calculando, que vamos a calcular acá. ¿Bien? Pero por el momento vamos a aprender a solucionar las poligonales cerradas. Como les digo, aquí es el punto donde integramos ángulos, donde integramos distancias, y a partir de un método que siempre es aplicable para desarrollar cualquier tipo de poligonal, es decir, esa receta que les voy a dar siempre es aplicable para desarrollar cualquier tipo de poligonal. Nosotros vamos a ir desarrollando ejercicios y vamos a ir aprendiendo a utilizar ese método. Entonces, la mejor forma que yo creo que podemos hacer o que podemos tener en este momento es ir haciendo un ejercicio para ir aprendiendo la receta. Entonces resulta que, imagínense que tienen un tío que les pidió medir el siguiente lote. Le dijo, mijo, usted que ya vio topografía, ayúdeme, por favor, a saber el área de mi lote. Entonces, ustedes fueron
Y vieron que ese lote tiene la forma, esta forma, ¿cierto? Y lo que dijeron, listo, entonces me voy a ir a cada uno de los puntos y voy a tomar los ángulos internos, las distancias, ¿sí? Los ángulos internos, las distancias, los ángulos internos, la distancia, ángulo interno, distancia, ángulo interno, distancia. Y a partir de esos datos que ustedes levantaron, vamos a desarrollar la poligonal, ¿listo? ¿Qué queremos? Queremos las coordenadas de cada uno de estos puntos y al final, con las coordenadas de estos puntos, vamos a poder hallar el área de esta poligonal. ¿Listo? De este polígono. ¿Bien? Para una poligonal cerrada, ojo, para una poligonal cerrada, ¿qué necesitamos saber de antemano? Lo primero, una coordenada inicial. Lo segundo, un azimut inicial. ¿Bien? Entonces, una coordenada inicial y un azimut inicial. Generalmente, lo que va a pasar es que nosotros les vamos a dar esa coordenada inicial o ese azimut inicial. Puede que se los demos de otra manera. Ese azimut se los podemos dar entre dos coordenadas. Entonces yo, por ejemplo, les digo la coordenada de este punto A y la coordenada de este punto W. Y entonces ustedes a partir de ese punto A y W, con el ejercicio que vimos al principio de la clase, calculan ese azimut inicial. Y la coordenada inicial, pues ya se las di, que es el punto A. Entonces, esta coordenada, ay Dios mío, esta coordenada inicial debe ser algún punto de esta poligonal. Algún punto. Y el azimut, si puede ser alguna referencia, algún azimut de referencia que puede estar conectado a la poligonal, por ejemplo, digamos acá un punto W, y si no lo tuviésemos, como es el caso, por ejemplo, del levantamiento en el laboratorio, podemos asumir un azimut en alguno de los segmentos dentro de la poligonal. Pero ese es el último recurso. Yo no les voy a dar algún ejercicio donde tengan que hacer eso, sino simplemente sí les voy a dar alguna pista de cuál es el azimut inicial para esa poligonal. ¿Listo? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? 6 de 28. Listo. Profe, qué pena, ¿podría repetir qué pasa cuando no nos la dan, digamos en el caso del laboratorio? En el caso del laboratorio, dicen, vamos a asumir que este segmento, entre el punto 1 y el punto 2, este va a ser el mismo norte, o sea, tiene un azimut de 0 porque se alinea totalmente con el norte. Y ya a partir de ahí vamos a calcular todos los puntos. ¿Listo? Listo, gracias. Calma, calma, Roberto. Sí, se los voy a dar. Se los voy a dar. Es este de acá. Ay, Dios. No me pasa la diapositiva. Este de acá. Azimut AW. Ya se los di. Es el azimut inicial. Y les voy a dar este ángulo WAE para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener nuestro azimut inicial, nuestra coordenada inicial, y a partir, eso generalmente lo llamamos estación de control, porque este punto con estas coordenadas, ¿cierto? Va a ser nuestro punto de control. Y a partir de este punto de control vamos a ir calculando los otros. ¿Listo? Entonces, primer paso va a ser
la harina. Mentiras. La corrección de ángulos. La corrección de ángulos es el primer paso dentro de nuestra torta de chocolate. Entonces, ¿qué quiere decir la corrección de los ángulos? Generalmente vamos a tener, o teóricamente vamos a tener que las poligonales, o cualquier tipo de polígono, sigue la siguiente fórmula en donde decimos que la sumatoria interna de los ángulos es igual a n menos 2 por 180. Esto ya lo habíamos hablado en la forma en que ustedes están verificando sus mediciones en su laboratorio. Entonces, lo que yo hago es decir, n es el número de vértices del polígono, ¿cierto? Le resto 2, lo multiplico por 180 y eso me da la sumatoria teórica de los ángulos internos de esa poligonal. ¿Listo? Esta sumatoria es a la que nosotros deberíamos llegar con nuestros ángulos internos. Por supuesto, y como esto es topografía, nunca vamos a llegar con 540 o 360 o 180 o con la sumatoria teórica, nunca vamos a obtener con las mediciones esa sumatoria teórica cerrada así perfecta. Esto nunca pasa, mejor dicho, y si pasa, son demasiado cracks en topografía. ¿Listo? Entonces, en el caso de esta poligonal, nosotros tenemos 5 vértices. ¿Listo? 5 vértices menos 2 nos da 3 por 180. Quiere decir que vamos a tener una sumatoria teórica en nuestra poligonal, es decir, en esta de acá debería la sumatoria de este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo sumar 540. ¿Listo? Entonces, hacemos una mini tablita donde ponemos cada uno de los vértices, ¿cierto? Ponemos el ángulo que medimos y hacemos la sumatoria. ¿Y qué pasó? Cuando hicimos la sumatoria no llegamos a 540 cerrados, sino que llegamos a 540, 0 minutos, 11 segundos. ¿Listo? Esos 11 segundos nos sugieren que es el error. El error, tenemos un error de 11 segundos porque nos falta quitar esos 11 segundos para nosotros llegar a esos 540 que necesitamos. ¿Listo? Entonces, necesitamos corregir esos 11 segundos. Entonces, hay que corregir. Entonces, ¿qué hacemos? Al igual que en altimetría, nosotros vamos a decir, yo no sé, vamos a tomar la forma sabia. Yo no sé en qué punto tomé un ángulo con un error mayor. Entonces, lo que voy a hacer es ese error total lo voy a repartir equitativamente en todos los ángulos. Entonces, cojo esos 11 segundos, lo divido en 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me da 2.2. ¿Listo? A cada ángulo le tengo que corregir teóricamente 2.2 segundos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos corregir con una precisión mayor, ¿sí? O una precisión con menos de un segundo, por así decirlo, ¿sí? Con un decimal dentro del segundo, porque nuestra estación nos da hasta segundos enteros. Entonces, nosotros en teoría debemos ajustar en segundos enteros. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener que hacer un redondeo. ¿Y cómo hacemos ese redondeo? Aquí es lo que me preguntaba Roberto al principio de la clase, y es que vamos a decir que al primer ángulo le voy a corregir 2 puntos. Al segundo, 2 puntos más 2.2, 4.4. 4.4 más 6.6. 6.6 más 8. Más 2.2, 8.8. 8.8. Voy a redondear este número, esta corrección. ¿Listo?
siguiendo nuestro criterio de que todo lo que es 0.5 o mayor sube y todo lo que es menor a eso, o sea, todo lo que es estricta menor a 0.5 se redondea hacia abajo. ¿Listo? Entonces, 2.2 a 2, 4.4 a 4, 6.6 a 7, 8.8 a 9, 11 pues en 11. ¿Listo? Ahora, eso no quiere decir que esto sea lo que le vamos a corregir a cada uno de esos ángulos. A diferencia de altimetría, como cada medición de ángulos fue diferente y no tenía nada que ver con la anterior, le voy a corregir su pedacito que le corresponde. Entonces, si da 0.5 se redondea para abajo, es que se me cortó, no. Si es 0.5, es exactamente 0.5 hacia arriba. ¿Listo? O sea, 0.5 hacia arriba, 0.49 hacia abajo. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a calcular una columna que se llama diferencias sucesivas. Que esta diferencia sucesiva es lo que sí le voy a corregir al ángulo. Entonces, al primer ángulo le voy a dejar este, 2. Al segundo va a ser 4 menos 2, ¿cierto? 4 menos estos 2 de acá. Eso quiere decir 2. Al segundo es 7 menos 4, ¿cierto? Que este 4 es este mismo de acá. Le voy a corregir 3. A este cuarto le voy a corregir 9 menos 7, que este 7 es el mismo 7 de acá. 2. Y después 11 menos 9 me va a dar 2. ¿Listo? Esto sí es lo que le voy a corregir a cada ángulo. ¿Bien? Entonces, como estoy por encima, recuerden, estoy 11 segundos por encima de 540, lo que voy a hacer es restarle este valor a cada uno de los ángulos. Entonces, 145.37 menos 2 segundos, 145.35. 231.23.43 menos 2 segundos, 231.23.41. 17.12.59, 17 menos 3, 17.12.56, y así ajusto cada uno de esos ángulos y al final, si hice todo bien, me debería sumar 540. Esto aquí, ustedes lo pueden ir verificando. Esto acá me debe sumar 11 segundos, ¿listo? Que son estos mismos 11 segundos de acá, que son estos mismos 11 segundos de acá, que son mismos estos 11 segundos de acá. Entonces, cada paso nosotros podemos ir controlándolo, podemos ir verificándolo, de tal manera que estemos seguros de que estamos haciendo bien ese cálculo de corrección de ángulos. ¿Bien? ¿Para todos es claro esto? Porfa, déjenme saber si sí o no. Listo. 12. 12 personas. Bueno. Espero que el resto también. Y si no, siéntanse la libertad de decirme que no y lo repito. Bueno. Bien. Entonces. Segundo paso. Añado los huevos. Bueno. Antes de ir a los huevos. Entonces. No sé. A ver, lo importante de este paso es que, uno, identifiquemos cuánto es nuestro error. Si ese error está dentro del admisible, podemos corregir. Si no está dentro de nuestro admisible, no podemos corregir. Entonces, en este caso, vamos a decir que esos son segundos dentro de nuestro admisible. Entonces, esos son segundos, los tenemos que repartir equitativamente en cada uno de los ángulos que medimos. Como cada medición de ángulo es independiente, ¿sí? Nos nivelamos, nos estacionamos y no depende de los otros puntos, lo que nosotros midamos acá, la corrección va a ser independiente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? En nuestro método de corrección de ángulos, si hacemos una acumulación simplemente para determinar el entero de esos segundos que le vamos a corregir a cada uno de esos ángulos. ¿Bien? Entonces, como vamos a repartir todo nuestro error igual en cada uno de los ángulos, resulta que en el caso de este ejercicio dice que la corrección debe ser de 2.2 para cada ángulo, ¿sí?
pero no podemos corregir ese punto 2 porque nuestra estación mide al segundo, no mide menos de un segundo. Entonces lo que estamos haciendo es corregir al segundo entero. Necesitamos determinar a cuál de todos esos ángulos le vamos a corregir un poquito más para poder cerrar y para poder, digamos, corregir todos los ángulos y que cierren los 11 segundos. Entonces, utilizamos este método donde en esta columna ponemos 2.2, 4.4, así hasta llegar a 11, que es nuestro error. Lo redondeamos y a partir de este redondeo, nosotros podemos calcular en las diferencias sucesivas cuánto exactamente le vamos a corregir a cada uno de los ángulos. ¿Listo? Bien, para los que todavía están ahí un poco digeriendo este método. Bien. Una vez tenemos los ángulos ajustados, vamos a pasar al segundo paso, que es el cálculo de azimuts. Y para aquí es muy importante que ustedes siempre tengan a la mano un esfero. Yo le voy a llamar mi lápiz mágico, un esfero, un lápiz, un corrector, lo que se les ocurra pueden utilizar y es para lo siguiente. Entonces, paso 2, cálculo de azimuts. Entonces, este paso 2 se divide en dos etapas. El primero es, tenemos que trasladar ese azimut que yo les di de A a W, se lo tenemos que trasladar a un segmento dentro de la poligonal, cualquiera que ustedes escojan. Puede ser AE o puede ser AB, B pues está por acá, ¿cierto? B está por acá. Entonces yo puedo trasladar este azimut a alguno de estos segmentos de acá, ¿cierto? ¿Qué es trasladar? Simplemente hallar el azimut de alguno de esos segmentos, ¿sí? Y a partir de ese azimut de alguno de los segmentos dentro de la poligonal, yo puedo ya recorrer el resto de segmentos y calcular su azimut. ¿Listo? ¿Por qué es importante el azimut? Porque ese azimut después nos va a determinar las proyecciones y es cuánto me desplazo yo en cada uno de los ejes, en el eje este o en el eje norte. ¿Listo? Entonces, para este caso, tenemos nuestro azimut AW, ¿cierto? Recuerden que es el ángulo que forma el segmento con respecto al norte. Entonces, en este caso, 234, 17, 18. Y recuerdan que yo les había dado un ángulo que era WAE. Entonces, le voy a sumar ese ángulo WAE. Pero resulta que yo quiero empezar mi poligonal desde el segmento AB, no AE, ¿sí? Ustedes pueden recorrerlo en la forma que quieran. Pueden ir por la derecha, A, B, C, D, E, A, o por la izquierda, A, E, D, C, B, A, ¿sí? Ustedes escogen, va a dar lo mismo. Lo que pasa es que yo soy una persona un poco más de derecha, entonces me gusta ir por la derecha. Entonces, en este caso, voy a ir A, B, C, D, E, A. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a sumarle, entonces tenía mi azimut inicial, ¿cierto? Que es 2, 34, 17, 18. Voy a sumarle ese ángulo que yo les di, WAE. Y después para llegar a AB, ¿cierto? AB, voy a sumarle el ángulo corregido en A. El ángulo corregido. Ya cuando nosotros corregimos ángulos, todo lo que utilicemos, todo lo que hagamos con ángulos de ahí en adelante va a tener los ángulos corregidos. ¿Listo? Voy a sumarle el ángulo corregido para llegar a AB. Entonces, si ustedes lo ven de la siguiente manera, tengo AW, ¿listo? Con mi lápiz mágico, si voy hacia la derecha, sumo, si giro hacia la izquierda, resto. Si voy con las manecillas del reloj, sumo, si voy en contra de las manecillas del reloj, resto. Entonces, esto está reflejado, listo. Entonces, AW, ¿cierto? Ahí lo ven, ¿sí? Le sumo ese ángulo WAE, ¿listo? Tan, 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 ¿listo? Ahora, estoy en AE, ahora voy en AB, le sumo
ese ángulo hasta que yo quede de A a B. La punta o la base del lápiz la va a poner en A siempre, ¿cierto? Y apunto primero a W, ¿cierto? A W primero, y después, a medida que voy a ir sumando los ángulos, me voy a ir moviendo hasta que quede de A a B. ¿Listo? Creo que así debería quedar, no sé. Según el reflejo, es que siempre la cámara aquí me juega una mala pasada. ¿Listo? ¿Para todos es claro esto? No, profe, yo no Profe, entendí. ¿será que por favor podría repetir lo de los ángulos? Es que la verdad me perdí. Entonces, cojan un lápiz, póngalo en la pantalla, ¿sí? La base la van a poner en A, W, la punta del lápiz, la van a apuntar hacia W. ¿Listo? ¿Estamos ahí todos? Bien. Entonces, ahí en ese punto estamos en el azimut 234, 17, 18. ¿Sí saben por qué? Porque nuestro norte está hacia arriba, ¿sí? Y el ángulo que forma AW es 234, 17, 18. Ahora, vamos a tomar nuestro lápiz y lo movemos, lo rotamos hacia la derecha. ¿Cuánto lo vamos a rotar? Esos 151, 52, 24 que nos van a poner inmediatamente en E. ¿Listo? Que eso debería ser acá. Ahí, ¿sí? Profe, qué pena. Eso es ese paso, ¿para qué lo hacemos? Ahí no estamos hallándole Para de trasladar. A B. Exacto, pero entonces ese ángulo que nos dieron, ¿sí? Ese WAE nos deja en AE. Entonces después Ok. tenemos que sumarle de nuevo, o sea, moverlo hacia la derecha. En este momento tenemos la base de nuestro lápiz en A y la punta hacia E. Ahora, tenemos que sumarle ese 145,35 para que la base de nuestro lápiz que permanezca en A, pero la punta quede hacia B. ¿Listo? ¿Sí? ¿Para todos es claro eso? Entonces, estaba AW, gire hacia la derecha, es decir, sumé 151, 52, 24, quedé en E, y ahora muevo de nuevo hacia la derecha, ¿sí? Mi lápiz, y le incremento 145,35 y ya quedé en AB. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Profe, ¿cómo sería el caso si girara a la izquierda? ¿Se puede? Si giras a la izquierda, ¿sí? Si giras a la izquierda, restas, ¿sí? Ok, pero digamos que en este caso no podemos porque no tenemos el ángulo de WAB. Exactamente, exactamente. Si tuviéramos WAB, simplemente Ok, cogíamos AW y menos lo el... girábamos a la izquierda, exacto, y le Ok, restábamos ese ángulo. ¿Bien? ok. Profe, Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? una preguntita, si quisiéramos encontrar nada más, o sea, si quisiéramos encontrar el azimut en AE, simplemente no le sumaríamos el 145,35. Ajá, ajá. Ok. Listo. Señor. Una pregunta como poco boba. O sea, es que, pues obviamente sumar eso en una calculadora normal no, o sea, es un complique. ¿Cómo hace uno para ajustar pues yo aquí tengo una Texas TI-89 para ajustarla para que mida, para que pueda sumar y restar eso, porque me imagino que es un parcial y eso, pues, como difícil. Eh, no, yo les recomiendo antes que utilice su calculadora para estar seguros de esas sumas. Entonces va poniendo 234 y 7 minutos 18. Esa es la parte más larga en el sentido de poner esos datos en la calculadora, pero si nos queda bien, el resto nos va a quedar bien. Es decir, si nosotros no ponemos la cantidad de huevos necesarios en la harina para nuestra torta de chocolate, no nos va a quedar bien. Entonces, esto es lo mismo. Si necesitamos los azimuts, necesitamos que los azimuts queden perfectos. Entonces, yo les recomiendo que esto lo hagan casi que a mano, siempre. Ni siquiera en Excel, porque en Excel trabajar con grados, minutos y segundos es
un lío completo. Entonces yo les recomiendo, háganlo con calculadora, con la Texas, con la Panadera. Ambas operan sin ningún problema a grados, minutos y segundos. Y así van hallando los azimuths. ¿Listo? Ok, eso sería buscar en internet cómo la cuadro para que mida grados, minutos y segundos. Es un botoncito, dependiendo de la Texas que tiene. Exacto. Ahí ya Simón le dio el dato de cómo utilizarlo en la Texas. ¿Listo? Ok. Y No, si sí, no, lo miramos al final. uy, Y sí, para no, una tengo- normalita, mejor dicho, dejemos esto para el final y miramos Dale. lo de los ángulos, cómo ponerlos en la Texas. ¿Listo? Correcto. Entonces, en este momento nosotros ya tenemos nuestro azimut AB, ¿cierto? Y nuestro lápiz está apuntando, está en la base en A y la punta hacia B. ¿Listo? Profe, qué pena. Para Una el... pregunta. Sí. Es que en la fórmula anterior le restamos 360. ¿Por qué? Ah, sí, perdón. Se me pasó eso. Si ustedes suman todo esto, les va a dar mayor a 360. Y recuerden que yo les dije que un azimut no puede ser ni negativo ni mayor a 360, ¿sí? Porque yo tengo el norte, si recorro todo un ángulo, una circunferencia va a tener 360. Si me paso de 360, es lo mismo, ese azimut es igual a tomar ese valor y restarle 360. ¿Listo? Entonces, le restamos 360 cuando se nos pasa de 360. Regla básica. ¿Listo? Regla general, mejor dicho, para todo lo de azimuts, si nos pasamos de 360, le restamos 360. Si tenemos algún negativo, le sumamos 360. Y listo. ¿Bien? Profe, una pregunta. En caso de que Señor. no hubiéramos sumado, pero hubiéramos restado, ¿los signos cambiarían? Es decir, ¿se restarían todos y después se les sumaría el 360? Sí, señor. Si le Ah, da ok. algo negativo, simplemente le suma 360. Si le da algo más de 360, le resta 360. Ok, vale, gracias. Bien, rápidamente vamos a ir en mirando los azimuts del siguiente. Entonces les decía, su lápiz en este momento está la base en A apuntando a B. Con esa misma rotación, con esa misma, de la misma forma en que está apuntando en este momento su lápiz, muevan la base del lápiz a B. ¿Listo? Muévanlo a B. Todos estamos ahí, muévanlo a B, porfa. Con ese mismo sentido. ¿Sí? Ahora, como tenemos la base en B y ahora queremos nuestro azimut BC, vamos a tomar el lápiz y lo vamos a girar 180 grados hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo tengo aquí, ¿cierto? ¿Sí? Lo voy a girar 180 grados y me va a quedar así el lápiz. Uy. Va a quedar algo así. ¿Listo? Ahora va a quedar no de A a B, sino va a quedar de B a A. ¿Listo? Y le vamos a sumar y le vamos a rotar y por ende sumar. Vamos a rotar este ángulo que está acá, este ángulo de B. Entonces vamos a rotar ese ángulo, es decir, vamos a moverlo hacia la derecha, de tal manera que ahora de B queda apuntando a C. Eso en términos matemáticos, ¿qué significa? Que el azimut, perdón, que el azimut de B a C es igual al azimut de A a B menos 180 más el ángulo en B. ¿Listo? ¿Para entonces claro eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No la ven? Estábamos con nuestro
Lápiz, pues la base en A apuntando a B. Les dije, muévanlo en ese mismo sentido hasta B, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Ahora, gírelo de tal manera que la punta ahora apunte a A, ¿sí? ¿Listo? Y le suman el ángulo B, eso quiere decir van a rotar hacia la derecha de tal manera que ahora la punta quede hacia C. Y eso en términos matemáticos es tomar el ángulo de A a B, restarle 180, cuando le restamos 180 quiere decir que estamos apuntando a A, y después al sumarle este ángulo B, quedamos apuntando a C. ¿Listo? Ahora, de C a D, tenemos de B a C, movemos a C, restamos 180, es decir, apuntamos a B y sumamos ese ángulo de C. Entonces, de C a D es igual al de B a C menos 180 más el ángulo C. De D a E es igual de C a D menos 180 más el ángulo D. ¿Listo? El de EA, ¿cierto? Es igual al de DAE menos 180 más el ángulo E. ¿Bien? Y ya así calculamos cada uno de los azimuts. ¿Listo? Fíjense que cuando yo estoy apuntando, por ejemplo, de A a B, ¿cierto? Y lo trasladé. Y después yo les dije, réstenle 180 para que queden de B a A. Ustedes también pueden sumarle 180. Igual van a quedar mirando de B a A. Ustedes pueden decidir si giran, si le restan 180 o le suman 180. En cualquiera de los dos casos, lo que va a pasar es que voy a quedar viendo hacia A, ¿sí? Y después le sumo siempre ese ángulo B o ese ángulo C o ese ángulo D o ese ángulo E. Entonces, en esta otra diapositiva les dejo cómo sería sumando esos 180. Lo que va a pasar de nuevo es que si me da un azimut mayor a 360, le tengo que restar esos 360. ¿Listo? Alguien iba a decir algo, qué pena. Profe, que yo tenía esa pregunta la presentación pues, del laboratorio decía que se sumaba, o sea, lo que se hacía era el azimut de AB más 180 menos el ángulo interno que yo quisiera coger, pero era menos el ángulo, o sea, no lo sumaba. Depende cómo ustedes estén recorriendo la poligonal. Si como la estamos recorriendo de A a B, le estamos sumando el ángulo, ¿sí? Si la recorremos en el otro sentido, le restamos el ángulo. ¿Sí? Porque sería, por ejemplo, AE más 180 menos el ángulo. Con el lápiz, mejor, siempre guiémonos por el lápiz. Eso es lo que nos va a permitir tener las cosas bien o no. ¿Listo? Profe, una pregunta, pero en esta, digamos, Sí. el azimut de BC no sería azimut de AB menos 180. BC, AB menos 180. Más el ángulo. Sí, eso fue lo que hicimos en la anterior. Sí, 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 pero digamos en este caso, ¿por qué las fórmulas están así? Ah, porque les quiero mostrar que se puede de ambas. Ah, ok. ¿Sí? Lo que pasa es, nosotros dijimos esto mismo. Azimut Ok. AB menos 180 más el ángulo B. Lo que pasa es que como le restamos aquí, ya no hay necesidad de restarle estos 360 acá, porque no nos va a dar un azimut mayor a 360. Ok, ¿Listo? listo, gracias. Gracias. Bien. ¿Para todos es claro esto? Bien, bueno, súper. Entonces voy a dejar hasta acá rápidamente. En SICUA les debería aparecer ya su quiz. Está súper sencillo, pero súper sencillo para no irnos
sin el quiz. Si quieren, hagámoslo y de pronto a empezar la clase siguiente les doy la respuesta, pero la idea es terminarlo o hacerlo en este momento. Porfa, confírmenme si lo están viendo en este momento. Ay, Dios. Como disponible y acá. ¿En dónde va a estar, profe? ¿En dónde dice tareas y talleres? En tareas y talleres. Ok. ¿Sí? No, está súper sencillo, en verdad se demoran 5 minutos. Se demoran 5 minutos. No necesitan más tiempo. Está, pero véanlo y verá que está súper sencillo. Les apuesto que aquí a las 10:50 ya lo han sacado. Voy a quedarme aquí hasta las 11 para que si tienen alguna duda. Pero en verdad está súper sencillo. Es solo esa pregunta. Es solo esa pregunta. Nada más.